Hola otra vez. Bien. Vamos ahora a ver el punto 6 del tema que estamos viendo en el libro, el punto 6, que se llama proporcionalidad y geometría. Teorema de Tales. Bueno, ahora pongo después el teorema de Tales. Bien, ¿qué es esto de la proporcionalidad y geometría? Pues vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver el concepto de figuras semejantes. Nosotros sabemos lo que significa semejantes. Semejantes, decimos, pues esto es semejante a esto, que quiere decir que se parece, que se parece. Yo puedo decir, vamos a ver, esta figura y esta otra podemos decir, pues sí, se parecen. Ahora si yo digo esta figura y esta, pues no se parecen, estas no son semejantes. Pero estas sí que son semejantes. Todo el mundo tenemos una idea más o menos de lo que significa semejantes. Pero vamos a ver en matemáticas cómo planteamos esto. Estos sí, semejantes. Bien. No nos valen en matemáticas las cosas así. Sí, parece que sí, yo creo que sí se parecen. No, tenemos que tener claro si son semejantes o no. Bien, por ejemplo, imaginar que yo tengo... Imaginar que esto es un rectángulo, mide 1 centímetro, por ejemplo, de altura y 2 centímetros de base, pongamos. Y ahora tenemos un rectángulo así. Bueno, se ve. El grande, mide, vamos a poner, 2 centímetros de altura y la base pues va a ser 4 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que debe pasar para que sean semejantes dos figuras es, en este caso dos polígonos, estamos hablando de son polígonos, es que tienen que tener aparte, o sea, los ángulos iguales por un lado y los lados proporcionales. Lados proporcionales, ¿qué significa? Si yo divido, por ejemplo, a esto le llamo B grande, de base, de grande, y a esto le llamo A mayúscula de altura, y este va a ser A minúscula de altura también, y este va a ser B minúscula de base. Pues lo que debe cumplir es que si yo divido la base del grande entre la base del pequeño, su correspondiente, tiene que ser igual a dividir la altura del grande entre la altura del pequeño. Y vamos a comprobarlo. La base del grande es, si yo sustituyo aquí, 4. La base del pequeño es 2. Veamos, 4 y 2. Bien, la altura del grande es 2 y la altura del pequeño es 1. ¿Cuánto da 4 entre 2? Lógicamente da 2. ¿Cuánto da 2 entre 1? Lógicamente da 2. Da el mismo resultado. Esto se llama, le ponemos nuevamente la letra R y es la razón de semejanza. En este caso, nuestra razón de semejanza es 2. Bien, pues para que un polígono sea semejante, hace falta que los lados sean proporcionales. Sean proporcionales significa eso, que al dividir cada uno entre su correspondiente, siempre dé lo mismo. En este caso da 2. Lo que no vale es dividir la base de uno por la altura del otro. Tienen que ser cada uno el lado tumbado de abajo entre el lado tumbado de arriba. El lado vertical entre el lado vertical. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos así y siempre da el mismo resultado, es que son semejantes. Bien,
Bueno, ahora después hablaré de los triángulos, tienen una característica especial, pero bueno, en los polígonos tiene que ser, o sea, tenemos que tener en cuenta que se debe cumplir la razón de semejanza, que de lo mismo sean lados proporcionales, y también tienen que tener los ángulos iguales, que en este caso está claro que los ángulos todos miden, en este caso, 90 grados, o son paralelogramos, o sea que no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuestión de polígonos semejantes. Voy a hablar de los triángulos. Siempre exigimos que se cumplan dos cosas, lados proporcionales y ángulos iguales, pero los triángulos no es necesario que cumplan, o sea, no hay que comprobar tantas cosas en los triángulos semejantes. En los triángulos semejantes, si tienen los ángulos iguales, son semejantes. Con eso vale, seguro, solo los triángulos. Ahora, es equivalente, también se puede decir que si tienen los lados proporcionales, también son semejantes. O sea que si cumplen una razón, van a cumplir la otra seguro. Si tienen los lados proporcionales, van a tener los ángulos iguales. Si tienen los ángulos iguales, van a tener los lados proporcionales. Siempre. Fijaos que esto no pasa en todos los polígonos. Porque si miramos este ejemplo que puse antes, el cuadrado, este cuadrado y este rectángulo, está claro que bueno, me ha salido un poco mal, se entiende que esto es vertical, que es perpendicular a este. Aquí todos los ángulos son rectos, igual que en el cuadrado, sin embargo, está claro que no son semejantes, ¿vale? Pero en los triángulos sí. En los triángulos, si se cumple uno, se va a cumplir el otro. Si tienen los ángulos iguales, también tendrán los lados proporcionales, siempre, ¿vale? Otra cosa que no sé si os acordáis que será útil para calcular cosas es que la suma, ya os lo recuerdo, la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. La suma de todos los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. Da igual como sea la forma que tenga el triángulo, que sea escaleno, equilátero, da igual. Siempre va a ser 180 grados, la suma. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto que tenemos que saber, pues el siguiente. El siguiente concepto. Imaginar, esto va a ser, digamos, de explicar aquí lo que es el teorema de Tales, que es el último punto que tenemos que saber. El teorema de Tales dice, si yo tengo dos rectas que no sean paralelas, que se corten a su vez a varias rectas que sean paralelas estas entre sí. O sea, esta y esta, bueno, lo estoy haciendo sin regla, pero da igual, esta y esta son paralelas. Y estas, evidentemente, esta se nota que no. Está claro que estas se van a cortar en algún punto. Estos son secantes. Pero estas tres son paralelas. Pues si estas dos rectas secantes son atravesadas, por decirlo de alguna manera, por rectas paralelas, los trozos que nos quedan, o sea, si yo a esto le llamo A, este punto, el punto este le llamo B, y a este punto le llamo C, y a este le llamo A', este B' y este C', los trozos que nos quedan al partirlas, o sea, el AB, el segmento AB, dividido entre su correspondiente de abajo, que es A', B', lo que mide desde aquí hasta aquí, daría igual al siguiente trozo, BC,
dividido entre B', C'. Bien, cada trozo que queda al partirlas debe ser, la división esa nos tiene que dar lo mismo. Esto es lo que dice el teorema de Tales. Bien, vamos otra cosa, vamos a ver un ejercicio que va a ser de triángulos en posición de tales. Vamos a ver qué es eso de triángulos en posición de tales. Triángulos en posición de tales. Vamos a ver. Sería algo así. Fijaos. Triángulos, un triángulo, vamos a poner aquí nombre A, B, C. Estos son los puntos, A, B, C. Este va a ser el punto, pues yo qué sé, el punto C, y este es el punto, no, C no. Se le llama este, bueno, pues este le voy a llamar de otra manera, le voy a llamar este el D y este el E. A, B, C, D, E. Bien, fijaos que aquí hay dos triángulos, aquí los triángulos, uno es este, lo estoy señalando, que quede claro, uno es el triángulo ABC, tengo el triángulo ABC, ¿vale? Y luego tengo otro que es este, lo voy a señalar aquí, lo señalo con unos puntitos que se distingan. Otro sería el triángulo ADE. Todo el mundo imagino que verá los dos, el ABC y el ADE. Bueno, pues son triángulos, se llama que son triángulos en posición de tales porque está formada por dos rectas, tiene un ángulo, dos rectas secantes que forman el ángulo este que es común, el ángulo A pertenece a los dos triángulos. Y luego también, digamos, el lado contrario opuesto al ángulo común es paralelo. El BC es paralelo al DE. Bueno, pues estos dos triángulos son semejantes. Son semejantes. ¿Por qué? Pues si cogemos y miramos lo que hemos dicho, triángulos semejantes. Dice, si cumple cualquiera de los dos. Si cumple esto, que tengan los ángulos iguales, son semejantes. Bueno, pues basta con cumplir esta, no hace falta que cumpla la otra. Si cumple esta, va a cumplir la otra obligatoriamente. Igual que si cumple esta, va a cumplir la otra, la de los... Si cumple los lados proporcionales, tiene los ángulos iguales, y viceversa. Pues veamos, el ángulo A es igual, ¿por qué? Porque forma parte del triángulo ABC y del triángulo ADE. Luego el ángulo, como es igual, lógicamente, pues es el mismo, claro. Es igual en el triángulo uno con el otro. Sin embargo, también este ángulo, el ángulo B, como son paralelas, esta y esta, está claro que son iguales, estos dos ángulos. Igual que, lógicamente, este ángulo también se ve claramente que son iguales. Luego, entonces, estos son semejantes. Estos dos triángulos son semejantes. Y como son semejantes, cumplen el segundo criterio de semejanza, que es igual que el primero en triángulos, que tienen los lados proporcionales. ¿Qué significa los lados proporcionales? Que si yo dividiera el lado grande del triángulo grande, cada lado del triángulo grande dividido entre cada lado de su correspondiente del pequeño, siempre me tiene que dar lo mismo, que es la razón de semejanza. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Que el lado tumbado, digamos, horizontal del grande es el AD. AD entre su correspondiente de horizontal del pequeño, que es AB. Tiene que ser igual al lado vertical del grande, ED, entre su correspondiente lado vertical del pequeño, que es BC. Y será igual, por último, a el lado largo oblicuo del grande, que es el AE, entre el lado
pequeño, o sea, oblicuo del pequeño, del triángulo pequeño, que es el AC. Tengo esta igualdad que siempre se va a cumplir en triángulos en posición de tales. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dan datos aquí, si por ejemplo es este y quiero despejar esto, pues bueno, ya sabemos que multiplicamos en cruz y dividimos por el número, por la longitud del lado que falta, y ya está, y resolvemos. De aquí es, cuando nos pongan ejercicios, sustituimos todos los datos que tenemos, y siempre habrá alguno que no podamos que no sepamos, pero que se pueda despejar simplemente con estas proporciones. Bien, ahora procederé a poneros unos ejercicios a ver qué tal. Venga, muchas gracias por vuestra atención.